Buenas. Comencemos entonces. Ok. Muy buenas noches. Nosotras somos Laura Monserrat Sanz y María José Miranda, y esta noche le vamos a presentar nuestra propuesta de investigación para obtener el título de licenciada de Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficas. Nuestra propuesta es un documental biográfico participativo sobre el compositor e intérprete Luis El Terror Díaz, sobre su trayectoria artística y legado en la música dominicana, República Dominicana, año 2020. Con respecto a la problemática a tratar en esta investigación, Luis El Terror Díaz fue de los músicos más innovadores que tuvo la República Dominicana por su forma de mezclar ritmos como el rock con ritmos étnicos de la República Dominicana. Se carece actualmente de un audiovisual que recoja la trayectoria artística y el legado de este compositor e intérprete, impidiendo que su vida y obra sea conocida por la población dominicana. Monse, tiene que pasar. Sí, es que, espérate, ok. Ya. En cuanto al objetivo general, está producir un documental biográfico participativo sobre el compositor e intérprete dominicano Luis El Terror Díaz, su trayectoria artística y legado en la música dominicana. Dentro de nuestros objetivos específicos están analizar documentos periodísticos y audiovisuales que narren la vida de Luis El Terror Díaz, también identificar la trayectoria artística y legado de Luis en la música popular dominicana, comprobar la factibilidad de un documental biográfico participativo que exponga la trayectoria artística, el legado de Luis El Terror Díaz en la música dominicana. Y también desarrollar los pasos necesarios para elaborar un documental biográfico participativo sobre este personaje. En nuestro marco teórico, nosotras planteamos 3 teorías. La primera teoría es la teoría del cine documental, y esta establece los parámetros principales de lo que se define como un documental en general, y funciona para la investigación porque ya de por sí es un documental y nos ayuda a tener claro cuál es el fin de un documental. Entonces, la teoría del tercer cine básicamente es la que surge de los países latinoamericanos, tercermundistas, que vamos a decir, explotan ante los parámetros del modelo estadounidense de cine y logran crear un cine identitario. Y en el caso de esta investigación, esta teoría aporta mucho porque nuestro personaje, vamos a decir, es muy identitario de lo que es la cultura dominicana, y por lo tanto también nosotros estamos creando un cine que corresponde a esa teoría. En cuanto a la teoría del montaje, bueno, también esta teoría establece los parámetros principales para realizar un adecuado montaje dependiendo del documental y la historia que se quiera contar. En nuestro caso es muy importante porque estamos tratando de un músico y por lo tanto el montaje tiene que ser como que muy identitario de lo que es, vamos a decir, su música. Por eso es que en este documental ustedes ven que es muy rítmico. Ahora vamos a pasar a la parte de metodología. Esta investigación es de tipo exploratoria porque no existe actualmente un material audiovisual que recoja lo que queremos investigar, que es la trayectoria artística y legado del personaje. Entonces, como investigadoras, tenemos que adentrarnos a conocer el personaje para tener un producto más completo. En cuanto al método de investigación, es inductivo porque partimos de este personaje singular, particular, para conocer todo lo que sucedía en la época y cómo todo lo que él hizo fue una respuesta al contexto en que vivió. Oh, okay. Es la mía. No, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Que me decía de que your internet connection is unstable, lo siento, no sé si era mi computadora. Perdón. Con respecto al análisis hemerocrítico, nosotros analizamos 49 noticias sobre Luis El Terror Díaz y se descubrió que solamente el 84% de las noticias analizadas, de las noticias encontradas, sucedieron después de su muerte, por lo cual no existe mucho material hemerocrítico sobre Luis Díaz mientras vivía. Con respecto al grupo focal, realizamos un grupo focal en el que participaron 8 personas. 4 personas conocían sobre el personaje, 4 personas no desconocían, y esas personas nos ayudaron a comprobar si fue factible
realizar un documental que recogiera la trayectoria artística de personajes dominicanos como fue Luis Díaz, y también nos ayudaron a comprender la línea gráfica del documental, si se entendía, si no se entendía. Paso. Sí. Ok. Otro de los instrumentos que nosotras nos basamos en la investigación fue entrevistas semiestructuradas. Se hicieron alrededor de 18 entrevistas entre sociólogos, folcloristas, musicólogos, documentalistas, profesionales allegados a Luis Díaz y a generaciones posteriores de artistas que de alguna forma u otra se ven influenciados por este personaje o que simplemente lo admiran. También realizamos un análisis crítico audiovisual donde analizamos 4 documentales biográficos participativos, 2 biográficos y 2 participativos. El primero fue Residente. En cuanto a qué sirve este documental en la investigación, pues mucho. Cabe destacar que todos esos documentales fueron de artistas, músicos, y por ejemplo el de Residente nos ayudó a construir a este personaje como, vamos a decir, a este personaje relacionado con su música y como que con su entorno. Miss Nina Simone es como también un personaje que se parece mucho a Luis Díaz en el sentido de que una persona artística y como que muy preocupada por su contexto sociocultural y como que toda la problemática que había en su país. Marley también, o sea, son personajes que son muy... son actores muy fuertes dentro de lo que es su contexto sociocultural. Y Solano, también es un documental biográfico participativo y ayudó mucho porque es como también una forma de nosotras poder encontrar una estructura narrativa diferente de contar la historia. También analizamos videos musicales sobre Luis el Terror Díaz. Cabe destacar que el primer video musical que se hizo en el país fue Ay Hombre. Básicamente lo que analizamos en este instrumento fue cómo era presentado el documental, el personaje en los videos musicales, también si representaban la dominicanidad y ver ese rescate de ritmos folclóricos que él tanto hacía en su música. Ahora vamos a pasar a la parte de la propuesta creativa. En cuanto a la ficha técnica, el título de este documental es Toro Bravo, el año es 2020, 2020, el género es biográfico participativo, que nosotros analizamos y creamos un concepto para el cual pudimos basar nuestra investigación en este documental. La duración es 35 minutos, el idioma español, país República Dominicana y el formato digital 1920 por 1080. Okay. Con respecto a la sinopsis, lo que planteamos es que a partir del desconocimiento del personaje y el compositor dominicano Luis el Terror Díaz, nosotras como jóvenes nos adentramos a investigar quién fue esta compleja figura de la música dominicana, conociendo su infancia, su trayectoria artística y sus aportes en la cultura popular. Este retrato biográfico permite que comprendamos el pensamiento de este cantante a través de lo que sucedía en la sociedad dominicana del momento, las injusticias del campesinado, la opresión a los artistas de protesta, el rescate de la dominicanidad y la incomprensión de la época. Bueno, nuestro documental se llama Toro Bravo y este nombre viene de una canción que fue escrita por José Rodríguez y musicalizada por el mismo Luis. Se escribió en los años 70. Nosotros cogimos esta canción y obviamente este nombre porque a través de la investigación fuimos conociendo no tanto la trayectoria artística de Luis, sino también como que su persona. Entonces, escuchamos esta canción y fue muy chocante porque era una evolución de este personaje que está cansado de las injusticias, cansado de que lo estén abusando, y eso refleja en toda su trayectoria cómo era Luis. O sea, él en sus canciones, él decía muchas cosas que mucha gente no quería escuchar sobre la realidad del país, sobre aquella corrupción que se hacían durante todo el tiempo que estuvo vivo, y eso se ve en esa canción. Entonces, por eso fue que nosotros decidimos ponerle Toro Bravo al documental. Entonces, este es nuestro póster.
nosotros tenemos 3 colores en nuestro póster: amarillo, negro y blanco, y tenemos elementos, como pueden ver, rasgados. Eso tiene como un aspecto muy artesanal, porque nosotras, al mismo proceso en que íbamos haciendo la investigación, vimos que Luis era un artista y vamos a decir, un creador de muchas cosas con muchas piezas. Entonces, eso quisimos que se viera en nuestra línea gráfica, y por eso pueden ver la partitura original de una de sus canciones que él hizo, y vemos este personaje que está completo, pero no está completo, y es como ese mismo descubrimiento que nosotros estamos haciendo de construir este personaje que no tenemos idea, y por eso se ve así en nuestro documental, o sea, en nuestro afiche, que hicimos plasmarlo. En nuestra motivación de realizar este documental nace de una iniciativa que conocimos, la fundación de Luis el Terror Díaz en Bonao, y nos pareció muy interesante, y lo que hicimos fue que investigamos sobre este personaje y quedamos muy impactadas. Entonces, como mismas jóvenes que somos, al ver la importancia que tiene este personaje, que hizo muchos aportes a la cultura, a la escritura dominicana, a la poesía, a muchas cosas, sentimos la necesidad de que haya un registro audiovisual sobre este personaje, y que generaciones como nosotras, de nuestra edad, hasta mismos mayores que nosotros, conozcan el trabajo musical de este personaje. No tanto, o sea, olvidar ya lo que se conoce de este personaje, y como que reivindicar su figura y plasmar lo que él realmente dio al país. Y por eso nosotros como que quisimos realizar este documental. Nuestra fotografía y iluminación en el documental, en cuanto a las entrevistas, nosotras hicimos en general planos medios y planos americanos, como pueden ver en las imágenes. Nuestra iluminación obviamente dependía del lugar donde grabáramos, pero utilizamos iluminación artificial en muchas ocasiones. En la fotografía, con respecto al rodaje, nosotros grabamos planos generales, como pueden ver, de la locación donde estábamos, de una guagua Se me por dentro. desconectó. No Y escucho la nada. iluminación, ¿Perdón, María? que ya no escucha. ¿Tú no escuchas? Ah, yo escucho bien. No escucho nada. No, sube el volumen de tu micrófono. Ya. Ya. ¿Me escucho? Yo no. Sí, ¿te escucha ahora? Ah, ok, yo no estaba escuchando nada. Perdón, Okay. la computadora el audífono. Ok, entonces, como seguía diciendo, la iluminación de lo que fue el rodaje en exterior fue iluminación natural. Exacto. Con respecto a la banda sonora, en el documental hicimos uso de la música que le pertenecía al personaje. Dependiendo de la trayectoria que estábamos hablando, si nos tocaba hablar de convite, pues la música que contextualizaba ese momento en el documental era de convite y de transporte urbano, y también utilizamos eso para mezclar y hacer un conjunto de todas las canciones. También algo muy importante es el sonido ambiente, que lo tuvimos que percatar mucho para las entrevistas porque queríamos darle el tiempo determinado a cada entrevistado, por lo cual el sonido era muy imprescindible, la mezcla de sonido. Con respecto al montaje, como mencionamos anteriormente, en el anterior montaje se utilizó el montaje rítmico que planteó Eisenstein, que básicamente dice que plantea que el montaje debe tener un ritmo no solamente en cuanto a música, sino en cuanto a lo que se está contando. Entonces, es algo que se ve mucho en el documental. Hay partes que sí tenemos un ritmo bien, o sea, explícito con la música de él, pero hay partes que, sin embargo, usamos el ritmo con el transcurso de la historia, como que tenga un ritmo preciso todo lo que se muestra, independientemente de que sea con música o no. Eso es básicamente lo que plantea Eisenstein en su teoría. En cuanto a la realización de este documental,
Conformamos un crew de 10 personas en el que estaba en iluminación, sonido, producción, asistencia de guión, cámara. Ese crew nos guió a lo largo de toda la investigación del documental. El presupuesto del documental fue de 17,000 pesos. Se realizaron a lo largo de la investigación 18 entrevistas con los estratos que habíamos mencionado anteriormente. También hubo una ardua investigación en cuanto a material de apoyo. Se visitó al Archivo General de la Nación en varias ocasiones en búsqueda de noticias, en búsqueda de material de archivo sobre Luis Díaz, sobre 7 días con el pueblo, que fue un momento muy importante en su carrera. Y en cuanto a la postproducción, se sigue trabajando, no se trabajó. Un arduo proceso en el cual tuvimos que crear una escaleta, reestructurarla a medida de que vimos la cantidad de información que teníamos. Inicialmente teníamos la escaleta bien contada, pero era mucha información, entonces era buscar la forma de cómo contarla que fuera atractivo para un público joven, como lo habíamos hablado con los directores de cine. Entonces, a partir de esos aspectos que ellos nos iban contando, pues íbamos reestructurando la escaleta. Al final pudimos crear una buena escaleta precisa, concisa, en el cual intercalamos videos musicales y le dimos un espacio al personaje, a que se construyera, y a la música también, que es muy importante. Ok. Ya para concluir, alguna de nuestras conclusiones es que no existen archivos escritos ni audiovisuales formales vigentes de ese personaje. O sea, todo lo que encontramos, todo lo que pueden ver en el documental son material que poseen personas muy precisas que conocieron al personaje. Tampoco su discografía no ha sido rescatada, no hay una trayectoria de su discografía, y eso fue un dato que nos dio un entrevistado, un musicólogo. No existe un registro de su discografía y eso. También comprobamos que el documental biográfico participativo, un concepto que creamos nosotras como realizadoras, sí sirve para rescatar y dar a conocer, en este caso, la trayectoria artística y legado de Luis Díaz. También los entrevistados coinciden que el trabajo de este personaje no ha sido explotado en su máxima expresión. Y en cuanto al grupo focal, se concluye que sí hay un conocimiento sobre Luis Díaz por una pequeña porción de los jóvenes, pero se desconoce su trabajo musical. O sea, muchos de sus trabajos son conocidos por otros artistas que interpretan sus canciones. Y en cuanto a las recomendaciones, nos dirigimos al Ministerio de Cultura para incentivarlos a a que rescaten el material vigente que hay sobre artistas dominicanos que no se conocen mucho, como Luis Díaz. O sea, recoger toda la información para que personas como nosotras, como investigadoras, puedan acercarse si están interesados en conocer eso, que para nosotros se nos dificulta mucho ese proceso. Para la Pucamaima, a incentivar el trabajo de los estudiantes en cuanto a contar historias, a los jóvenes dominicanos a que conozcan de su cultura, o sea, la historia cultural de la República Dominicana, y a los cineastas dominicanos a encontrar esas historias escondidas que hay en la República Dominicana. Y muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias. La bibliografía. La real bibliografía, eso no es la bibliografía, la real bibliografía. Muy bien, y buen manejo del tiempo porque estaban listas. Muy bien. Oigan, en la presentación, el título debe llevar acento, título. Ok. Sí. ¿En cuál? En la presentación de la presentación. O sea, en la hoja de portada. Ok. Exacto. Ustedes mencionaron algo de Ay Hombre, que fue el primer video, ¿verdad? Pero no hay una fotico de ese video. Mira. Aquí. Bueno, perdón. Sí, ya. Pero, lo que pasa es que debe ir Ay Hombre 1984. Mi mamá es una perdida en 1964. Y vaya Sí. quizá por eso fue que yo me perdí. Sí. Sí, 200. No sé bien. ¿Por qué 17,000 pesos?
El documental en verdad está valorado en más dinero, ¿verdad? O sea, Bueno, ese eso fue lo que fue... nos da a nosotros. Sí, pero hay que poner como los dos presupuestos. Ok, Este documental que costaba tanto, nosotros pudimos hacerlo en tanto. ok. Ajá. Ok. En el discurso siempre decir artista, no personaje, porque él era un artista, tú ves. Ok. Enfatizar porque es biográfico participativo, Ok. ya sea con clips, ya sea con alguna, porque es biográfico participativo. Y entonces, Ok. ajá, O sea, podemos poner un slide que sea aplicando como que eso puede ser parte ajá, del hallazgo también. exactamente, exacto. Ok. Pero entonces sería un slide más, porque ya nosotros tenemos de que 25 justos. ¿Será que quitamos, no? Bueno, pues, tiene que tenerlo claro porque ellos le van a preguntar, tú ves. Claro. Ujú. Ok, el Ministerio de Cultura, la C en mayúscula, Es que no veo. ajá, la C, ahí va en mayúscula. No se conoce mucho, o sea, pero la generación de los profesores de ustedes sí lo conocen. Luis no se conoce en la generación de ustedes, ¿ven? Ujú. Entonces tengan Pero, cuidado con los... o sea, lo que podemos decir es que como que sí se conoce, pero como que hay o como que las canciones que quizás se puedan conocer del artista son canciones que son interpretadas por otro artista o son canciones que se comercializaron mucho. Ujú, exacto, Entonces, como que nosotras estamos enseñándole a generaciones como nosotras, pero también reivindicando la imagen de él ante generaciones que sí lo conocieron. exacto. Como que enfatizar eso, ¿no? ¿Verdad? Exacto, por eso es que ustedes tienen por eso es que ustedes deben de decirlo. Tú ves, ¿por qué el documental participativo? Ok. Sí, O sea, hay que ver cómo ponerlo, pero sí. sí, Melody y Laura Hamman hicieron eso. En una parte de su presentación, como que ellas dijeron como que la innovación de su tesis, que ellos crearon un concepto como, no sé cuál es el concepto, pero un tercer cine feminista, una cosa así, y ellas aplicaron el concepto que ellas crearon, entonces eso. exacto. Sí, exacto. Entonces yo creo que amerita en verdad Un slide. un slide. Ok. Sí, eso sí amerita como un slide. A ver. Y, Bueno, se puede poner, ¿verdad? Sí, Se puede quitar por esa portada. sí, que estaba por todo, exacto. Ujú. exacto. ¿Y algún otro detalle, profe? No, después me pareció todo muy bien. Quería saber cómo, si ustedes van si ustedes van a, a presentar el documental, ¿cómo vamos a hacer la conexión? Pero lo que pensábamos era hacer como video. ¿Video? Ok, Ajá, o sea, pero como puede ser, la verdad es que un teaser está como muy fuerte, porque eso crea otro guión para el teaser. exactamente, ese que crear otro guión. Pero sí, como entre los aspectos que mencionamos, poner videito de 20 segundos, de 30 segundos que recoja eso. Exactamente, siempre y cuando el jurado les diga que, vamos a decir, siempre y cuando el jurado les señale que, que no ha visto el documental. Si lo vio, ustedes hacen eso. Ok. Sí. O nosotros lo que Si no podemos viste hacer, el documental, nosotros tenemos que enseñárselo, ¿verdad? Sí, me van a mandar el guión, por favor, porque sí, no lo he visto completo todavía. ¿Qué el pasó? que el El documental. documental al final me lo van a presentar, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Pero nosotros te lo pusimos, profe, en la pesita. ¿Y ustedes no le están haciendo los ajustes? Sí, todavía. Pero no es como que le cambiamos nada, o sea, No, no, le pero ya yo lo cambiamos. veo de final, porque ese yo lo vi. El final, el fin de Sí, semana. O sea, ya este fin de semana. Sí, exacto, sí, porque pero no hay prisa con eso, porque por la situación, pues puede ser que nos ganemos unos días que nos van a convenir. Ok. gloria a Profe, Dios. una pregunta, o sea, nosotros vamos a exponer presencial, ¿no? ¿Verdad? Bueno, mi hija, porque ahora mismo ni sabemos, mira, el país está totalmente en toque de queda. Y Tenemos no van a, que decirle, profe,
No tengo problema de presentar en abril, ¿ok? No o sea, de verdad, mire, profe, a mí Sí, no porque me interesa graduarme más tarde, de verdad, ni nada. No me interesa eso. Yo quisiera presentarlo como se merece esta investigación. bueno, sí, pero todo depende de lo que digan nuestras autoridades, ¿ves? Y las determinaciones que se tomen. Oigan, Profe, luche por nosotros, profe, luche. en vez de gracias, yo pusiera ahí alguna frase. Sí, estaba pensando eso. Siempre es mejor, siempre, en vez de gracias, terminar con una frase contundente. Ok. En vez de ¿Puede ser el mismo personaje o de alguien, algún Bueno, realizador? puede ser el mismo personaje o de una frase contundente de quién era él o del documental participativo. Ok. Profe, entonces la diagramación usted la ve bien. Sí, la veo bien. Y mi pregunta era si ese tono negro también lo tiene el audiovisual. Sí. Ah, Todas ok, las imágenes son blanco y negro y ok. Está tal, bien. esta cosa. No, y era para que jugaran un chin con el filtro. Ujú. Tienen que Sí. como simular el filtro. ¿Ustedes ven? Ujú. Las centralitas son a color y todo, o sea, pero... Y la colorización se parece a la colorización. ¿Tú ves? Ujú. Sí, está ese mismo juego también. Lo que sí, como tiene amarillo la línea gráfica, ponerle un chisma de amarillo, pero No, ya. pero está bien, está muy sobrio y está muy bien. Y están muy buenas las fotos que ustedes escogieron de él. Aquí. Ok. Bueno, pues yo creo que muy buen trabajo, como siempre ha sido. Ya entonces yo les escribiré el lunes temprano cómo va a ser nuestra clase del lunes y esos arreglos que les mencioné. Ok. Se lo tenemos que mandar entonces con los arreglos. Sí, sería bueno. Yo voy a abrir un foro en el modo. Ah, Ok. perfecto. Pues muchísimas gracias, profe. Bueno, pues gracias. Cuídense mucho. Igual. Igualmente. Bye. Bye. Chao. Chao. ¿Cómo yo me salgo? No, yo lo voy a finalizar ahora. Ok.